sensación de que es un mundo paralelo. No sé si mejor o peor, eso me lo tienen que decir ustedes, pero claramente es otra realidad. Claro, desde la perspectiva, como decíamos recién fuera de micrófono, es otra perspectiva, es otro aire. No sé si mejor o peor, pero digamos, con respecto a la dinámica que se vive no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye el conurbano y otros distritos como la Ciudad de La Plata. Claro, es otras realidades sobre temas de inseguridad, narcotráfico, y entonces acá ves otra dinámica. ¿Dónde está la Argentina? Yo hago acá. En ambas. En realidad, eso es lo que tiene muy bueno y al mismo tiempo muy inquietante la Argentina, que hay múltiples realidades. Que quizás uno de los riesgos que tenemos es el porteñocentrismo que muestran algunos candidatos e incluso muchos medios de comunicación. Y ese es uno de los desafíos, ¿no? Cómo mostrar las distintas realidades que tenemos en este país. Además, a su vez, Justiniano Pozzi representa la realidad argentina, no. Y también podríamos hablar, no es lo mismo el NEA que el NOA, que la Patagonia Austral, y son múltiples realidades. Y eso es una oportunidad que tenemos también en Argentina, porque te muestra la riqueza que tenemos. ¿Cómo impacta, recién nombrabas el porteñocentrismo, cómo impacta el porteñocentrismo, que en muchas fuerzas también se puede vincular, en los diferentes pueblos que también, ciudades de alrededores y de todo el país, que representan a la Argentina? ¿Cómo impacta eso? Pues ese es una de las dificultades que tenés, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones de políticas públicas, que hay que tomar en consideración múltiples variables. Te doy un ejemplo que sale del campo. Cuando se toman decisiones, por ejemplo, sobre una nueva ley de alquileres, en realidad es una nueva ley de alquileres ¿para dónde? Claro. ¿Para el AMBA? Porque si querés hasta incluso cómo se contratan alquileres en la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que en el conurbano, que no es lo mismo que en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que en la provincia de Córdoba, que no es lo mismo que en el NOA, que no es lo mismo que en la Patagonia, porque te puedo ir dando distintas realidades. No es lo mismo cómo se alquila en, por ejemplo, la zona de Vaca Muerta, por las realidades propias de la industria petrolífera, que en la zona seca, que en la zona mediterránea, entonces esa es una de las dificultades y lo vemos todo el tiempo cuando se toman decisiones que se toman, no lo digo con mala fe, toman decisiones con buena fe, con las mejores intenciones, pero lo ves todo el tiempo. Por ejemplo, ahora se acaban de anunciar medidas, por ejemplo, ahora sobre el maíz, y no duró ni 24 horas que tuvieron que salir a aclarar, bueno, pero va a haber compensaciones y aclaraciones y excepciones para las decisiones que se tomaron. Claro, porque tomás la decisión general y después vos empezás a ver cómo impactan, por ejemplo, en las economías regionales. Y vos decís, uy, pará, porque generas un efecto dominó. Decís, bueno, $1 para el maíz, con una determinada cotización. Sí, fenómeno, eso beneficia a los que van a exportar. Pero después, a su vez, te impactan, por ejemplo, los que van a terminar utilizando o van a terminar impactando cuando vos necesitas ese mismo maíz, por ejemplo, para los feedlots, o para alimentar porcino, o para alimentar avícola. Vos decís, uy, pará. Realidades complejísimas. Porque si fuéramos solamente exportadores de maíz, es una realidad. Pero cuando vos tenés exportadores, pero a su vez tenés consumo interno, es otra realidad. Que es lo mismo con las carnes. Cuando decís, mirá, si vamos a exportar toda la carne, es un mundo. Ahora, si vos vas a tener también mercado interno, ya son dos realidades. Y si tenés productores, son tres realidades. Entonces decís, empieza la ecuación a complejizarse. Y ahí es donde hay que tomar en consideración y hay que sentar a la mesa a múltiples jugadores. Uno de los mejores expertos en lucha contra la corrupción de acá de Argentina es un hombre que se llama Guillermo Jorge. Y él habla de 10-80-10. Él habla del 10% de una sociedad que cumple a rajatabla todas las reglas, juega limpio, si es necesario prefiere abrirse de determinadas zonas y no hacer determinados negocios porque no tiene ni siquiera ganas de que le tiren el centro para ver si coimea. Tenés otro 10% que es la antítesis, pirata, tiempo completo, que si el juego fuera limpio no podría ganar nada, no podría competir porque sus productos son caros, son malos, en cualquier licitación transparente perdería. Y entonces el tipo, lo primero que hace en cuanto se abre una negociación es decir, ¿cuánto hay que poner? O sea, de una. Y tenés un 80% que fluctúa, que si pudiera
jugaría limpio, no tendría que ir por la banquina, pero que si es necesario, bueno, no me gusta, no es lo que yo le digo a mi chico, pero que bueno, no me queda otra. Entonces el punto o el desafío es cómo logramos que ese 80% se incline hacia un círculo virtuoso y no hacia un círculo vicioso. Hay momentos, hay contextos, hay realidades. ¿Tenemos para mejorar? Sí, sin duda, sin duda. Tanto en temas de corrupción, como en eje de lavado de activos, como en el eje de fraude corporativo, lucha contra el narcotráfico. Ustedes acá están relativamente cerca de lo que se ve en Rosario. Y ustedes acá están también incluso más cerca de algunas de las zonas que se utilizan para, ni siquiera el aterrizaje de las avionetas, el lanzamiento desde las avionetas de los cargamentos. Y además tenés después el lavado de esos fondos, es decir, no es solamente el narcotráfico como la venta de la mercadería, es el lavado posterior. Y ustedes deben estar viendo, empezando a ver múltiples campos que decís, ¿y esto quién lo compró? Y no lo están comprando para a su vez producir, es decir, ¿dónde está acá el dueño? No, en realidad es una dinámica para lavar dinero. Cuando se habla, por ejemplo, de Estado chico o Estado grande, no pasa por Estado grande o Estado chico, pasa por Estado bobo o Estado inteligente. Y a su vez, para tener un Estado inteligente, ¿cómo querés tenerlo si tenés mal pago a los funcionarios? Te doy un solo ejemplo. Solo en el área de la lucha, el área de la Oficina Anticorrupción, o la lucha del área contra el lavado, que es la unidad antilavado, la UIF. Si vos hoy vas al mercado y querés traerte a los mejores, decir, mira, a ver, dame lo mejor de la lucha contra fraude corporativo, lo mejor de la lucha contra la corrupción, y vas a los mejores estudios jurídicos o a las mejores consultoras y a Pricewaterhouse o lo que sea, y los querés llevar al Estado, en el Estado le pagan 1/3 de lo que ganan en el sector privado. Por ahí lo que tenemos que hacer es achicar determinadas áreas del Estado y potenciar otras áreas del Estado, que ustedes también lo ven acá con SENASA o el INTA. ¿Necesitamos que el INTA sea más chico o que el INTA funcione mejor y con gente más capaz? Porque hay gente muy capaz adentro del INTA, pero a su vez, dentro del INTA ganan poco dinero y por ahí en el sector privado a ese mismo le pagan el triple. Entonces ese hombre o esa mujer dice, ¿para qué me voy a quedar en el INTA? Si me pagan en el sector privado, mucho mejor. Entonces lo que necesitamos es retener a los mejores para que se queden los mejores.